Buenos días, le vamos a dar la bienvenida al doctor Juan Calixto Hernández Aguilar, neurólogo pediatra y jefe de neurología en el Hospital Infantil Federico Gómez. Muchas gracias, doctor, por dedicarnos un momento de su valioso tiempo, sobre todo por brindarnos su apoyo y la oportunidad de entrevistarlo para nuestro proyecto. No, al contrario. Muchas gracias a ustedes por tomarme en cuenta. Bueno, doctor, para empezar con las preguntas, la primera pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre ansiedad y depresión, como usted lo ve? No, mira, las dos pueden ser una cosa muy parecida, ¿no? Ujú. Sin embargo, la ansiedad es una sensación de miedo, de angustia. Ujú. Sobre todo cuando es un poquito inmotivado. Podemos tener miedo hacia algo en particular, ¿no? Cuando se ocurre esa situación, no sé, por ejemplo, miedo a las alturas. Ujú. Estamos en la altura y nos da miedo. Pero hay cierta motivación en cambio. En cambio, trastornos por ansiedad, no hay una motivación específica para tener miedo. Exactamente, no sé a qué le tengo miedo. No es exactamente la causa de esa ansiedad, de ese miedo. Depresión, bueno, es un cambio en el estado del ánimo en donde puede estar triste. Puede estar decaído o puede estar con mucho sueño. A veces también, evidentemente, hay situaciones que le están provocando. No sé, pierden un familiar, pues se lleva muy bien con ese familiar y pues siente esa pérdida. Pongo triste, ya que no lo voy a ver. Entonces esto me pone triste. Siento cansado, sin ganas de hacer nada. Realmente estos son los datos de una depresión y podemos hablar de una depresión donde los síntomas, digamos, son menores, son poco intensos. A lo mejor con una terapia es suficiente y puede haber una depresión mayor, donde sí necesariamente necesitamos medicamentos. Evidentemente siempre hay una causa que me está causando esta depresión. Y lo más importante, pues, es tratar esa causa, aprender a vivir sin el familiar, sin la persona que estábamos acostumbrados a convivir. Y sin ellos, lo más importante son las terapias para poder manejar esta situación. También podemos manejar medicamento, pero tenemos que decir que los medicamentos no son la solución, son solo una ayuda. Bueno, durante este periodo de confinamiento que hemos tenido a causa de la pandemia, se habla mucho de estos trastornos, como lo son la depresión y la ansiedad, y se dice que muchas personas lo han tenido. ¿Usted cree que es real o psicosomático este padecimiento? Sí, mira, sí, evidentemente se han visto muchas alteraciones en el estado de ánimo, en el comportamiento de las personas. Y pues bueno, como un neurólogo, veo muchos casos en ese sentido. Y además, muchos de mis pacientes o de las personas que tienen diferentes problemas se agudizan porque están en este encierre. Evidentemente, nosotros somos una sociedad, nosotros somos seres humanos que necesitamos estar junto a otras personas. Y bueno, esa es la vida cotidiana, ¿no? Tú vas a la escuela, convives con tus compañeros, con los maestros, suceden cosas, en cambio en la casa son más limitadas las acciones, ¿no? Levantas, desayunas y te pones a estar en clase en línea. Se necesita el calor humano, entonces sí, sí, definitivamente. Es un incremento en estos problemas de comportamiento en mucha gente y sobre todo en los que ya tienen problemas médicos crónicos, por ejemplo. Yo que veo epilepsia, que veo todos esos trastornos, bueno, he visto pacientes que se pueden aumentar las crisis y precisamente la angustia por la ansiedad que tienen esas personas. Se sienten tristes porque no están viendo a sus compañeros y sus amigos, etcétera, ¿no? ¿Cómo es que nos afecta la ansiedad y la depresión en los adolescentes en nuestro cerebro? Muy importante la relación con la familia y también la relación con las demás personas. Evidentemente, los adolescentes son un grupo de personas por la misma edad y por la misma edad, precisamente, son muy vulnerables a muchas cortas cosas en particular, ¿no? Son adolescentes que cambian de la niñez a la adolescencia, donde empiezan a tener muchas situaciones desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista de que quieres conocer cosas. Entonces empiezan a investigar y se dan cuenta de muchas cosas. Empiezan a dar cuenta de las cosas que están pasando y ya relacionarme más, diferentes que están viviendo con las demás personas. Entonces es una etapa de la vida donde uno es más vulnerable. A cualquier cambio nos regañan y empezamos a tomarlo mal. Nos dicen, haz esto, haz lo otro, y sentimos que nos están agrediendo. Entonces es una etapa difícil de la vida, ya que son cambios y no estamos acostumbrados a esos cambios. Entonces hay que adaptarse a la situación. Y es que muchos adolescentes pueden reaccionar de diferentes maneras dependiendo de cómo fue su niñez. Era una familia y es muy importante la familia para ayudar a pasar esta etapa de la vida. Evidentemente, en las familias donde hay mucho apego, hay mucha comunicación, esta etapa de la adolescencia puede pasar mucho más fácil si no hubiera una familia integrada, una buena familia. Estas etapas de la vida pueden reaccionar de manera inesperada.
Por ejemplo, un regaño. Si estamos bien, nos pegan tanto. En cambio, si tenemos problemas en la relación con los demás, podemos responder agresivamente. Es muy importante esa etapa de la vida. Es también importante que uno como padre aprenda a convivir con los hijos. Los adolescentes es la parte más importante. Pues al fin y al cabo, la primera relación sentimental es con la familia. Teóricamente, los papás ya tienen más experiencia y lo pueden orientar mejor. Y es mucho mejor que un adolescente tenga confianza con sus papás, que seguramente tendrán un mejor consejo. En cambio, si no tienen esa relación con los papás, con quien van a ir a platicar de sus problemitas, pues van a ser con sus amigos. Pero son personas que no tienen experiencia suficiente como los papás, que pueden ayudar y salir adelante. ¿De qué manera deben de ser tratadas cada una de estas, tanto la depresión como la ansiedad? Antes que nada, hay que entender que uno puede estar en problemas. Evidentemente, uno no sabe la persona que tiene ansiedad, que tiene depresión. Él no sabe. Los médicos ni sabemos muy bien, a pesar de que conocemos el padecimiento. A veces ni nos damos cuenta y ni se da una cuenta de que están esos problemas, ¿no? Primero, sería hacerme una autoevaluación. Pues digamos, ¿qué está pasando conmigo? ¿Por qué estoy así? Primero es darse cuenta, y eso a veces es difícil. Probablemente lo más difícil. Pero alguien se está dando cuenta de que uno está actuando mal. Está con miedos e inmotivados. Y entonces las demás personas generalmente son las que se dan cuenta. Entonces aceptar cuando nos dicen es que tú estás mal, aceptarlo. Primero es aceptar que uno puede estar mal. Segundo es aceptar ayuda de los familiares. Que si ya perdimos a mi abuelo, abuelita, tratar de convivir con la demás familia. Vamos a juntarnos más y así. Hay que aceptar la ayuda de las demás personas cercanas a nosotros. Después, evidentemente, vamos a necesitar las observaciones de profesionales. En este sentido, 2 profesionales o 3 de la salud. Uno no sabe qué profesionales acudir, pero en este caso, de los adolescentes, el primero sería un pediatra. Si fuera un adulto, con su médico general, y después con un psicólogo, que nos valore para detectar cuál es el problema o también es necesario un medicamento. Con la valoración de un psiquiatra, entonces ahí tenemos a estos profesionales y también ayudamos a los demás, por ejemplo, en la escuela, ayudarnos de los maestros. ¿Puede llegarse a hablar de que existe algún daño neurológico a causa de alguna de ellas? Sí, evidentemente en este tipo de situaciones la ansiedad y la depresión y otro síntoma, cualquier síntoma en particular, no sé, por ejemplo, tengo palpitaciones, siento que no puedo respirar, que pueden manifestarse de la ansiedad y depresión. Antes de pensar en el problema psicológico emocional, hay que descartar siempre un problema orgánico. Quiero decir, no que tengamos una enfermedad física, antes de pensar que tengamos un problema de ansiedad o de depresión o psicológico emocional. Primero tendremos que ir con el doctor para descartar que tengamos o lo que sentimos sea por una enfermedad o problema orgánico. No estamos exentos de no tener menos de una enfermedad dentro del mismo problema. Dentro del mismo momento. En medicina se le llama comorbidades. Es otra enfermedad que está junto con la que estamos teniendo. Es indispensable y antes de pensar en algún problema psicológico emocional, tenemos que descartar siempre y siempre un problema orgánico. Bueno, ya hablando de los daños neurológicos, ¿un daño neurológico puede ser reversible? Y si sí, ¿cómo es que puede ser tratado? Hay lesiones en el cerebro que sí pueden ser reversibles, sobre todo cuando determinamos cuál es la causa de ese daño neurológico. Por ejemplo, un golpe en la cabeza es un golpe de tanta magnitud que causa un sangrado. Entonces tenemos un coágulo en el cerebro. En este caso se quitaría el coágulo y después, en cierto tiempo, se esperaría que se resolviera el problema, ¿no? Una infección en el cerebro, o como la faringitis, una infección en la garganta, se puede ir al cerebro y tener una meningitis. Entonces tratar esa meningitis y se tratará al paciente y se reviertan los problemas neurológicos. Sí hay muchas situaciones en las que las enfermedades del cerebro pueden curarse al 100%. ¿Cree que cuando termine el confinamiento estos daños neurológicos desaparecerán o quedarán secuelas derivadas de estos? Depende mucho de cómo es cada persona. Hay personas que con una buena terapia pueden resolver la situación y quedan bien. Hay otros que no, que pueden dejar una secuela. Esto desafortunadamente, como estamos viendo, es un proceso de tiempo. Y en el cerebro podemos tener una lesión cerebral. Por ejemplo, tenemos un tumor o un parásito, y eso nos está causando los síntomas. La ansiedad, la angustia, la depresión, se pueden curar o se puede quedar la lesión. El paciente puede tener una secuela y depende mucho del mismo paciente.
Si tiene algún otro problema neurológico, por ejemplo, en los pacientes epilépticos, se ha visto que pueden aumentar la frecuencia de la crisis. Entonces, descontrolarse fácilmente. Hay personas que pueden superarlo perfectamente y hay otros que no. ¿El doctor considera que las clases en línea pueden ser consideradas como un factor detonante para la ansiedad o la depresión? No lo considero de manera tajante. Lo que tendríamos que pensar es en la relación de todo el ambiente, de la escuela, las clases en línea, no. Por sí solas no tendrían que ser un detonante para sus problemas. Pero si el hecho de que no estemos conviviendo con los demás, o ustedes díganme acaso se sienten igual estando en línea que estando presentes. Porque saben que están en clase, que están platicando con el de al lado y están viendo qué hacen los demás. Definitivamente no es lo mismo que estar platicando de manera presencial y pues es lo que puede tener estos problemas. No tanto la clase en línea, que no es lo mismo que estar presentes a estar en línea. ¿De qué manera pudiéramos como adolescentes pedir a los profesores o directores que nos ayuden a esta situación o que se corrija o disminuya? Evidentemente, cuando nos sentimos mal, hay que pedir ayuda. Yo en algún momento, a pesar de que soy un neurólogo, a pesar de que fui médico general y a pesar de que fui pediatra, pues sí tengo algún problema. Pido ayuda del especialista. Aquí en primer lugar donde tenemos que pedir ayuda es con nuestra familia. Hablar con nuestros propios hermanos, cualquier cosa o síntomas hay que expresarlos. El platicar del problema, aunque no nos pueden dar una respuesta al expresarlo, puede ayudar a liberar ese estrés. Y sí, evidentemente, si lo platicas a las personas adecuadas, el resultado será mejor. No es que se menosprecie la ayuda de los demás, solo que, por ejemplo, si platicas con tus amistades, ellos no van a tener la experiencia suficiente. Ellos te pueden aconsejar de una buena manera, pero no será lo adecuado. Entonces, en primer lugar, la familia, en segundo, la escuela. Pero sí hay que pedir ayuda. Y si a ti te piden ayuda, pueden ayudar a esa persona a que encuentre la manera de ayudar necesaria. Además de la depresión y la ansiedad, ¿qué otro tipo de trastornos o comportamientos pueden manifestarse en los adolescentes durante este confinamiento? Generalmente son tres cosas: la ansiedad, la angustia y la depresión. En casos más severos desde el punto de vista psiquiátrico, psicóticos, pueden aparecer este tipo de situaciones y evidentemente esto nos está indicando ya que el problema es más importante. Y ahí se necesita la ayuda de los especialistas. Y ya cuando este tipo de cosas son graves, definitivamente el psiquiatra es el que mejor puede ayudar a manejar estas situaciones. También al entender, nosotros tenemos un mal concepto del psiquiatra. Se trata de que tienes un problema médico y el psiquiatra es el especialista que nos puede ayudar. No pensar que estás mal. Yo tengo muchos pacientes que antes de ir con un psiquiatra prefieren ir con el neurólogo porque quieren entender su problema que no es tan problemático, tan fuerte, y hay ocasiones en las que sí lo podemos ayudar, pero hay ocasiones en las que sí necesitamos la ayuda de un psiquiatra. Recordar que primero es aceptar que tenemos un problema y después aceptar la ayuda de los profesionales. Ya si el psiquiatra me pide ayuda, tengo que tener la confianza y aceptarla. ¿Considera que los hábitos del sueño se pueden ver afectados por la situación que vivimos actualmente? Sí, pueden producir alteraciones en el ciclo del sueño. De hecho, de las manifestaciones de la ansiedad y la depresión está el sueño. Y aquí te digo yo, puede haber el sueño donde todo el tiempo estés dormido. Pero lo importante es que cuando tenemos un síntoma hay que detectar que no es por otra causa. Por ejemplo, si tengo mucho sueño y estuve acostado muy tarde, o estuve trabajando y estudiando y no dormí y al final me dieron las 4 de la mañana, me despierto a las 7, evidentemente voy a tener sueño. Aquí lo que se trata es que a pesar de haber dormido bien, tengo mucho sueño, pero también evidentemente tiene que haber una relación con alguna situación en particular, porque también dentro de las enfermedades hay alteraciones del sueño, hay trastornos del sueño, pero antes de pensar en un problema emocional, tenemos que descartar un problema físico. Entonces, si tengo mucho sueño, lo más seguro es que tengo un trastorno de sueño como la somnolencia. Eso puede ser todo el día y necesito un tratamiento y no que tenga sueño por la ansiedad que tengo. También al contrario, no puedo dormir, ya que tengo esa angustia, esa depresión que me impide conciliar el sueño. ¿Y qué consejos nos podría dar para evitar este tipo de trastornos y las consecuencias que estos pueden traer? Primero, entender y aceptar que algo pasa con nosotros, ya que nosotros no éramos así. Algo está cambiando en nuestra manera de actuar. Me dicen algo y yo siento que me están agrediendo. Un amigo, un compañero me dice algo y lo siento agresivo. Hay que aceptar que primero tenemos un problema. Lo segundo sería aceptar la ayuda. Y comentario es que lo tenemos que hacer. A veces lo que tenemos que hacer no es tan fácil
Y pues evidentemente una de profesional puede tener una mejor perspectiva, mejor manejo para ayudar a la persona con este problema. Gracias. Y ya como para finalizar, ¿cuál es su opinión sobre el tema o sobre lo que hemos estado hablando? Son temas importantes que están presentes en nuestra sociedad y que son problemas que si no los detectamos no vamos a tener un manejo adecuado. Ya les había contado que hay muchas maneras de manejarlo y es importante hacer el diagnóstico. Entender estas problemáticas porque hay muchas maneras de salir adelante, porque siempre hay algo que se puede hacer. Por ejemplo, todas estas situaciones desde el punto de vista emocional, psicológico, se podría decir que no tienen una cura al 100%, ya que no hay un problema físico real, hay un problema físico desde el punto de vista de que el cerebro no está funcionando bien. Pero es un problema, el típico funcionamiento. Les diría a mis pacientes, es como si tuviéramos un chip donde lo vemos, no está dañado, pero no funciona. Si estuviera dañado lo cambiamos y ya. Pero el ser humano no podemos estar cambiando órganos, y menos el cerebro, que puede haber un trasplante de diferentes órganos, pero no del cerebro. Entonces, no se puede cambiar, pero pueden tener un tratamiento y entender que siempre hay algo que se puede hacer. Y eso es más importante en los adolescentes, ya que luego se lastiman e incluso intentan quitarse la vida. Y por eso es necesario entender que siempre hay algo que se puede hacer. Siempre va a haber una solución para todo. Sí, doctor, muchas gracias. Eso sería todo por parte de nuestro proyecto. Le agradecemos mucho el tiempo que nos ha dedicado y por aclararnos nuestras dudas. Me da gusto que me hayan invitado y estamos a la orden para lo que se ofrezca. Gracias, doctor.